Hola a todos, continuamos con la serie de personajes históricos que vamos a analizar. No estoy siguiendo líneas temporales ni ningún orden lógico, simplemente hablo de personajes que me parecen interesantes, quizá algunos de ellos no demasiado conocidos y, bueno, en definitiva, personajes sobre los que tengo algo que contar, ¿no? La mujer de la que vamos a hablar hoy me parece interesante no solo por su trascendencia histórica, sino también personal. Se trata de María Cristina de Borbón dos Sicilias, regente de España durante 7 años, no confundir con la madre de Alfonso XIII, que también fue regente, también se llamaba María Cristina, pero en este caso no era de Borbón, sino de Habsburgo. Bien, nuestra personaje de hoy es María Cristina de Borbón dos Sicilias, que es conocida por ser la última de las 4 mujeres de Fernando VII, por ser la madre de Isabel II y por ser también una de las mayores corruptas del siglo XIX español, y eso que lo tenía complicado, ¿no? Ella era italiana, nace en Palermo en 1806 y era hija del rey de las 2 Sicilias. Aquí hacemos un paréntesis para explicar que Italia no existió como país unificado hasta mediados del siglo XIX. En este momento, el norte de la península itálica estaba compuesto por varios reinos, ducados, repúblicas independientes. La franja central la ocupaban los estados pontificios, bajo la autoridad temporal del Papa, y en el sur, lo que a día de hoy serían Nápoles y Sicilia, encontrábamos un reino que era el reino de las 2 Sicilias y que regentaban desde hacía décadas una rama menor de los Borbones españoles, los Borbón dos Sicilias. Pues bien, María Cristina era la hija del rey de este reino italiano y sobrina del rey de España, pues su madre era hermana de Fernando VII. Si nos situamos en España, quien más y quien menos conoce a Fernando VII como el peor rey de nuestro país, un tipo realmente despreciable que traicionó a todo aquel que pudo, incluido a su propio padre. Era una persona fuerte con los débiles y sumiso con los poderosos. Estando secuestrado por Napoleón en Valensay, llegó a pedir al emperador que le adoptara como hijo para congraciarse con él, ¿no? Con esto, bueno, pues nos hacemos a la idea de la catadura moral que tenía. Nos situamos al final del reinado de este hombre. En el año 1829, Fernando VII tenía 45 años y se había casado ya 3 veces, sin poder tener ningún hijo que viviera más de un año. Por lo tanto, teníamos a un rey enfermo, obeso, fumador compulsivo y con ataques de gota cada vez más frecuentes, que veía que el final de sus días se acercaba, pero que no tenía hijos que le sucedieran. ¿Quién se frotaba las manos con todo esto? Su hermano pequeño, Carlos María Isidro, que estaba destinado a ser el nuevo rey cuando Fernando muriera. A pesar de todo, el rey quiere casarse otra vez. Y es aquí donde entra en juego su sobrina, María Cristina, de tan solo 23 años. Se la traen aquí a España, él encantado, ella espantada, como os podéis imaginar, con un hombre mucho mayor que ella, y se casan. Nadie daba un duro, porque tras 3 matrimonios sin lograr descendencia, Fernando VII pudiera esta vez conseguir engendrar un heredero sano. Sin embargo, bueno, pues los reyes se ponen a la tarea y, por lo que pueda pasar, Fernando VII deroga la ley semisálica que imperaba en España. La gente la suele llamar ley sálica, pero no era cierto, no impedía reinar a las mujeres absolutamente, pero sí se lo ponía muy difícil, ¿no? En caso de que existiera hijo, hermano o sobrino varón, las mujeres no podían acceder al trono. Fernando VII publica lo que se conoció como la pragmática sanción, que derogaba la ley semisálica para asegurarse, pues, de que independientemente de su sexo fuera su hijo o hija quien reinase cuando él muriera en lugar de su hermano. Evidentemente, la reina María Cristina también tenía interés en esto,
pues no conservaría la misma influencia siendo la madre de la reina que siendo simplemente la viuda del anterior rey. Fernando VII y María Cristina tienen, contra todo pronóstico, 2 hijas. En 1830 nace la futura Isabel II y en 1832 nace su hermana, Luisa Fernanda, que fue quien vivió más tarde, durante muchos años, en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, y quien donó sus jardines al pueblo sevillano, y por eso pues, se conoce como a día de hoy el Parque de María Luisa, ¿no? ¿Quién fue el principal perjudicado por el nacimiento de estas 2 niñas? Pues el hasta ahora heredero, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que por cierto aparece en un cuadro muy famoso de Goya, La familia de Carlos IV. En la parte de la izquierda del cuadro aparecen tanto Fernando VII, el entonces príncipe de Asturias, con su hermano que le agarra por la cintura, que será Carlos María Isidro. El fundador del carlismo, Carlos María Isidro, era, si cabe, más reaccionario que su hermano y se rodea de todos los personajes y de todos los elementos más absolutistas e integristas de la España de la época. Algunos de ellos estaban en la propia corte de Fernando VII, como el siniestro ministro Tadeo Calomarde, de quien un autor español, Sergio del Molino, ha escrito una biografía estupenda y que os recomiendo. Bien, pues Calomarde llega a aprovecharse de un rey Fernando que había caído enfermo para hacerle firmar la supresión de la pragmática sanción y así devolverle los derechos sucesorios a Carlos María Isidro. En este momento cuenta el imaginario popular que la hermana de María Cristina, la infanta Luisa Carlota, al ver las maniobras tan oscuras que estaba llevando a cabo Calomarde, pues le dio en mitad del palacio 2 bofetadas al ministro y este pues respondió muy dignamente: señora, manos blancas no ofenden, ¿no? Bien, la corte en estos últimos meses de vida de Fernando VII era un auténtico nido de conspiraciones, intrigas, intereses enfrentados. Y se dilucidan 2 bandos. Por un lado teníamos a Carlos María Isidro, que recibió el apoyo de los absolutistas más recalcitrantes, y por otro lado tenemos a los partidarios de la futura Isabel II, que en aquel momento era una niña de apenas 3 años y cuyos intereses pues, estaban defendidos por su madre, María Cristina. María Cristina no tenía ideas especialmente progresistas, pero no le quedó más remedio que rodearse de los liberales, a quienes tan duramente había perseguido su marido, para defender los derechos al trono de su hija y, por supuesto, para defender también su propia posición de privilegio. De hecho, viendo la que se avecinaba, María Cristina, todavía en vida de Fernando VII, decretará una amnistía para los liberales con el fin de ganarse su apoyo en el enfrentamiento que se acercaba, ¿no? En el año 1833, Fernando VII muere, dejando atrás lo que muchos historiadores pues, catalogan como el peor reinado de la historia contemporánea de España, y con un futuro por delante bastante desolador. Carlos María Isidro se proclama rey y su sobrina, Isabel II, de solo 3 años, es proclamada reina en Madrid. 2 reyes para un mismo país. Es de este modo como comienza la Primera Guerra Carlista. Habrá otras 2. La Guerra Carlista no solo fue un conflicto dinástico entre 2 ramas de la misma familia, sino un conflicto ideológico entre absolutistas y liberales, entre un mundo que no se acababa de ir y otro pues, que no terminaba de llegar, ¿no? La regente María Cristina se rodea de liberales moderados que aprueban el Estatuto Real de 1834. ¿Qué era el Estatuto Real? Pues era una carta otorgada, una especie de simulacro de constitución tremendamente conservador, donde era la corona la que otorgaba ciertos derechos a los ciudadanos. Los liberales más progresistas no estuvieron de acuerdo y en 1836 se rebelaron contra la reina en la granja de San Ildefonso,
obligándola a reinstaurar la que sí fue una verdadera constitución, la Constitución de Cádiz de 1812. En este periodo, el presidente del Consejo de Ministros, un liberal progresista, Mendizábal, llevará a cabo su famosa desamortización, expropiando a la Iglesia gran cantidad de tierras. La Iglesia en aquel momento excomulgó a los expropiadores y a los compradores de esas tierras expropiadas, por los que muchos de ellos utilizaban a testaferros para hacerse con los nuevos terrenos por miedo a ser excomulgados. En 1840 termina la guerra con la derrota de los carlistas. La paz se simboliza con el abrazo de Vergara entre el general carlista Maroto y el general liberal Espartero, que precisamente por esto será nombrado, años después, príncipe de Vergara. Espartero se convierte en héroe de guerra y políticamente en el hombre fuerte del país. Pero contrariamente a María Cristina, él era un liberal progresista y no aceptaba los planteamientos tan moderados de la reina. Es por ello que en 1840 estalla una revolución en España que Espartero sabe capitalizar muy bien y logra que la reina María Cristina se exilie en Francia, dejando a sus hijas, Isabel y Luisa Fernanda, de 10 y de 8 años respectivamente, en España, al cargo del general Espartero, que se convierte en nuevo regente. Desde el exilio, la reina intentará conspirar por recuperar la regencia, instigando nuevos levantamientos militares, como el que protagonizó Diego de León, que planeó raptar a Espartero y a las niñas y restaurar la regencia de María Cristina. Finalmente, esa sublevación fracasa y Diego de León es fusilado. En 1843, Espartero es apartado de la regencia por otra sublevación y la reina Isabel II es declarada mayor de edad y reina en ejercicio con tan solo 13 años. En ese momento, María Cristina regresa a España, recupera su gran influencia en los asuntos de Estado y aprovecha la información privilegiada de la que disponía para lograr beneficio económico. María Cristina hizo negocios relacionados con el comercio de la sal, con la explotación de minas de carbón, con las nuevas líneas de ferrocarril que se instalaron en España y, la más controvertida quizá, con el tráfico de esclavos negros. Fue una mujer que demostró tener un gran olfato para adaptarse a los cambios, pues un aristócrata como ella se supo reposicionar perfectamente en una nueva sociedad en la que era la burguesía industrial la nueva clase dominante. Se decía en aquella época que no había negocio en España que se moviera sin que lo supiera la reina madre. Al final acabó amasando una fortuna bastante importante y su socio comercial más conocido fue el Marqués de Salamanca, el creador del barrio madrileño que lleva su nombre. En este punto tenemos que ofrecer un dato curioso. La regente María Cristina, que como recordáis se había quedado viuda en septiembre de 1833 del rey Fernando VII, se casó en secreto 3 meses después con el capitán de su guardia, con un señor llamado Agustín Fernando Muñoz, con el que tuvo 8 hijos, que iban naciendo, también en secreto, en el Palacio Real de Madrid o ya en el exilio. Esto, que al final era algo que la gente no era oficial, pero la gente conocía, pues le generó una gran impopularidad en aquella época. De hecho, cuando tras su primer exilio en Francia se le permite regresar a España, María Cristina se casará oficialmente con su ya marido y hará que su hija, la reina Isabel II, le cubra de títulos y de honores. Fernando Muñoz será nombrado teniente general, senador vitalicio, duque de Riansares y se le concederá también el Toisón de Oro, que es la condecoración más prestigiosa de la monarquía española. Tras la vuelta de los liberales progresistas, en 1854, la reina madre tuvo que partir de nuevo al exilio, ya que su eterno enemigo, el general Espartero, pues regresa al poder, ¿no? Ella vuelve a instalarse en Francia y desde allí continuará con sus negocios. Solamente
regresará a España para asistir a la boda de sus nietos, el futuro Alfonso XII y su primera esposa, María de las Mercedes. Y finalmente, pues María Cristina, tras una vida tan interesante, en 1878 fallece en Francia y fue enterrada en el monasterio del Escorial como nieta, esposa, madre y abuela de reyes de España. Bueno, espero que haya sido de vuestro interés y hasta la próxima.